esta interacción, para esta interacción, para ir aprendiendo de los demás, ¿no? Ya no están con los padres, ya no están en casa, pero lo que han aprendido hasta los 3 años lo empiezan a aplicar en casa, perdón, en el colegio, en el nido. Y es a través de esta interacción con otros niños que empiezan a darse cuenta que su respuesta o sus conductas son apropiadas o no apropiadas, porque se dan cuenta de las reacciones de los demás niños y niñas, ¿no? Entonces, no sé, si yo tiro algo, no es que va a venir mi papá y mi mamá a decir, ay, tranquilo, hijito, ¿no? Sino que el otro niño o niña se va a molestar conmigo, ¿no? Entonces, con el niñito, ¿no? Entonces, esta interacción ayuda a ir modulando el comportamiento y a ir regulando las emociones, ¿no? No es que sean conscientes de lo que les está pasando, pero estas respuestas, esta interacción los ayuda, ¿no? A regularse y además a aprender formas de socializar. A medida que van creciendo, la interacción se hace más colaborativa, ¿no? Ya empiezan a participar en juegos conjuntos, ¿no? Entonces, y el participar en juegos conjuntos que les permite aprender de normas, ¿no? A entender qué es ganar, qué es perder, ¿no? Y también empiezan, a medida que crecen más, no sé, desde los 7 años, 8 años, empiezan a sentir la necesidad de participar, de sentirse conectados con otros niños y niñas, ¿no? De identificarse. Em, y esto les ayuda a formular, no solo de un lado, a regular sus emociones, de repente a entenderse a sí mismos, a conocerse a sí mismos y a conocerse a los demás, sino que también los ayuda a formar su juicio moral, ¿no? Mis comportamientos tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque yo lo veo, porque me lo dicen, ¿no? Cuando ya están entrando a la adolescencia, ya, bueno, todo esto es un proceso de conocerse, ¿no? Cuando ya entran a la adolescencia, entra en juego la formación de la identidad. Los adolescentes necesitan y buscan la independencia emocional de los padres. ¿Y esto cómo lo logran? Con la interacción con sus pares, con amigos, con compañeros. Eh, Esto les ayuda a conocerse más, también contribuye con la regulación, pero principalmente contribuye a la construcción de la identidad. Yo soy una persona diferente de mis padres, yo tengo un impacto, yo tengo un grupo de pares, yo me identifico, necesito pertenecer, ¿no? Y bueno, el rol de los adultos aquí, sean padres o tutores, profesores, ¿no? Es ayudarle a regular esas emociones, porque sabemos que en la adolescencia existe esta tendencia a la impulsividad, ¿no? Entonces, si bien los adolescentes ya empiezan, ya sacan sus propias conclusiones, tienen una buena capacidad de análisis, tienen más claros sus valores, ¿no? Necesitan esta parte reguladora de los adultos que no necesariamente van a ser los padres, sino que ahí entran en juego otros adultos o también sus compañeros, ¿no? Entonces, esta interacción con personas que se da fuera de casa, se da en la escuela, ¿no? Se da en el colegio. Y que exista esta ausencia, esta interrupción tan abrupta, pues, dicho, va a influir negativamente en este desarrollo emocional, ¿no? Justo esa era la siguiente inquietud. Y tratemos en todo caso de separar porque creo que la distancia es bastante obvia, ¿no? Los niños entre 3 y 8, 9 años que han estado un año, 8 meses prácticamente confinados, ¿de qué manera crees que ha afectado este confinamiento en casa, en la no presencialidad? Y también en este otro grupo que va entre los 10 y los 16 años, ¿no? Como bien dices, ya es el periodo de adolescencia y necesitan de esta comunidad. Ujú. Bueno, probablemente los niños más pequeños puedan adaptarse mejor, ¿no? Pero igual necesitan la socialización, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte esto contribuye a su desarrollo cognitivo, ¿no? El desarrollo de la inteligencia. Eh, y no solo la socialización, ¿no? Sino el espacio de la escuela. ¿Cómo los puede afectar? Bueno, se retrasa
este aprendizaje de las emociones, ¿no? Se retrasa este aprendizaje de quiénes son los demás, soy una persona separada de mi mamá, de mi papá, ¿no? Puede surgir más dependencia de los padres, ¿no? Cuando ya son más grandes, estas ausencias, esta ausencia de socialización, esta ausencia de estimulación, ¿no? De otro tipo de entorno, pues de todas maneras ha generado impacto en su salud, en la salud mental, ¿no? Y algo que antes que me olvidé de comentar, cuando son más pequeños, lo que ha impactado es en sus hábitos, ¿no? En sus rutinas de sueño, en su alimentación. Cuando son más grandes, en lo que ha impactado, bueno, es muchos niños, niñas y adolescentes han empezado a desarrollar problemas de ansiedad, trastornos de depresión, ¿no? Porque les hace falta ese contacto, no porque quieran, lo deseen, no por capricho, sino porque es algo que necesitan de manera muy profunda, ¿no? Necesitan esa conexión con otros. Y puede pasar lo contrario también, es decir, que se sienten tan cobijados en casa que no quieren salir. Bueno, es posible, ¿no? Pero esto es influencia también de los padres, ¿no? Recordemos siempre que a pesar de que vayan creciendo, quienes marcan la pauta en casa son los padres, ¿no? Entonces, si los padres están muy temerosos, sobreprotegen mucho, de hecho, lo que va a ocasionar esto en el desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes es que tiendan y que puedan tender, ¿no? Hacia ese cobijo, ¿no? A no querer salir, al temer exponerse, ¿no? Eso es influencia, ¿no? Ujú. Y en los adolescentes, ¿cómo crees que ha impactado, ¿no? Que ellos necesitan de esta socialización, el hecho de que hayan estado en casa. Ahora, sé que ahora se han tratado de comunicar mucho de manera virtual, pero no sé hasta qué punto esto pueda compensar el cara a cara, ¿no? Entre los Ujú. adolescentes. Es muy distinto, ¿no? Estamos viendo de manera virtual la imagen de una persona, pero no la estamos viendo, no hay ese contacto visual, no hay ese abrazo, no hay ese apretón de manos, no hay esa cercanía, ¿no? ¿Y qué ha pasado con los adolescentes? Pues hay muchos adolescentes que están deprimidos, ¿no? O que incluso, no sé, al estar más conectados a Internet, encuentran mucha más información que antes, ¿no? Y, y no esto no les está ayudando a incorporar adecuadamente la situación, ¿no? Lo que está pasando, sino el aislamiento, pues contribuye más que todo a afectar su salud mental, ¿no? A la depresión, a la ansiedad, a los problemas, los hace más vulnerables al desarrollo de algún problema de personalidad o de conducta, ¿no? Ujú. ¿Y hay alguna forma evidente en la que se pueda identificar que un adolescente está deprimido? Ujú. Bueno, siempre hay que observar los cambios de conducta, ¿no? Los cambios de conducta, los cambios en los hábitos que hay, ¿no? Porque los adolescentes no se expresan igual que los adultos. Podemos darnos cuenta de que un adulto está deprimido porque baja su nivel de energía, ¿no? Porque se aísla, porque puede expresar que está triste, ¿no? Deja de disfrutar las cosas, pero un adolescente puede aislarse, puede tornarse más rebelde, puede mostrarse enojado, ¿no? Entonces, por eso hay que estar atentos a los cambios repentinos de humor, ¿no? O a los cambios en sus conductas, en sus hábitos, ¿no? Hay que estar atentos a los cambios que puedan tener los adolescentes, ¿no? Ujú. Ok, a nivel educativo se mencionaba también que esta generación de la pandemia de los niños pequeños, sobre todo entre los 2 y 4 años tal vez, van a tener ciertos retrasos a nivel de su desarrollo psicomotriz, psicoemocional. ¿Esto se puede subsanar en el tiempo o digamos pueden llegar a nivelarse nuevamente? Em, es posible, toma tiempo y se necesitan recursos también, ¿no? De repente las personas, las familias que tienen más oportunidades pueden eh, conseguir los recursos para que esta estimulación se dé, ¿no? Pero no es que vaya a ser algo rápido, ¿no? De que hay un retraso,
hay un retraso. Eh, por esta falta de estimulación y porque los padres igual han tenido que seguir trabajando, los padres no están formados en docencia, ¿no? Y bueno, también han estado cargados con mucho estrés. Entonces, eh, sí, de hecho hay un retraso en el que hay que trabajar. ¿Se puede recuperar? Podría ser, pero depende de las oportunidades, de los recursos que se tengan y va a tomar un tiempo, ¿no? Ujú. Sí, por eso es de que inclusive organizaciones internacionales están ya recomendando que los niños regresen a las clases presenciales, ¿no? Ujú, Inclusive ya hay estudios aquí que se han hecho en Perú en lo que indican que el contagio ya no se da por el contacto con superficies ni con alimentos, sino es de persona a persona, ¿no? Entonces eso reduce el riesgo de que si un niño va al colegio, va al nido y toca una mesa tal vez de alguien que esté contagiado, no significa que se vaya a contagiar, pero ujú. sí si no usa la mascarilla, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que serían las recomendaciones para los padres que tal vez tienen temor de enviar a sus niños al colegio? Sé que ahora va a ser primero interdiario, ¿no? O cada 2 días o 2 veces a la semana. Pero ¿cuál sería la recomendación para que tal vez pongan en una balanza este desarrollo psicoemocional versus al riesgo de contagio que ahora está disminuido, tal vez un poco, Ujú, ¿no? ujú. Sí, también hay que tener en consideración que es muy probable que desde enero o febrero del otro año empiecen a vacunar a niños entre los 5 y los 12 años, Sí. ¿no? El gobierno ya está gestionando la compra de las vacunas de Pfizer para estas edades, ¿no? Pero sí, hay que considerar que es, es un entorno, y que la escuela en sí, el colegio, es un factor de protección, ¿no? Eh, las escuelas dan alivio, dan estructura, ¿no? A los niños, niñas y adolescentes que puedan tener dificultades en casa, que están expuestos a la violencia, brinda contención, brinda protección para que no desistan del colegio, ¿no? Eh, para que no haya deserción escolar, ¿no? Las clases virtuales desmotivan y hace que los niños, niñas y adolescentes sean más vulnerables a la deserción escolar. Por otro lado, el contacto con otros niños y niñas y adolescentes de las mismas edades eh, lo que hace es ayudarlos a la construcción de su identidad, de su seguridad, ¿no? A la regulación de sus emociones, a su crecimiento emocional. Es parte de lo que necesitan para cuando sean adultos puedan ser más independientes y seguros y puedan progresar, ¿no? Ujú. Y de otro lado, hay que manejar también los propios miedos de los padres, ¿no? Como les comentaba hace un momento, los padres son quienes marcan la pauta dentro de casa y es muy importante que puedan regular también sus miedos, que puedan confrontarlos, ¿no? Y eso cómo se hace, pues, con información, ¿no? Información de fuentes confiables, ¿no? Como lo que dice UNICEF, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dice el MINSA, ¿no? Y también tener en cuenta que bueno, va a depender también, depende mucho de los colegios, de la infraestructura, ¿no? De sus procesos y sus protocolos, pero en la medida que haya una buena ventilación, que pueda conservarse la mascarilla, que tengan la oportunidad de lavarse las manos, ¿no? Que se cumplan estas normas para la prevención del COVID, pues el riesgo de contagio es más bajo, ¿no? De los niños dentro del colegio, dentro de la escuela, que en otro tipo de ambientes, ¿no? Si se siguen si los profesores van a estar vacunados, si ya se acerca la vacunación de los niños, niñas, y bueno, ya están buena parte de los adolescentes vacunados, el riesgo disminuye, ¿no? De contagio en comparación, no sé, de repente ir a un centro comercial, de ir al cine, ¿no? Entonces, puede controlarse mejor estas condiciones dentro de las aulas, ¿no? Ujú. Vamos a empezar ya con el ciclo de responder preguntas. Quienes deseen pueden anotar sus preguntas en el chat y las voy leyendo. Quiero iniciar con una pregunta que nos hicieron hace poco. ¿Qué se puede hacer con un niño de
3 años aproximadamente que quiere regresar, más que quiere, debe regresar al nido por lo que ya hemos conversado, pero tiene temor, ¿no? O sea, está tan encapsulado en casa, ¿no? Bajo los brazos de mamá y no quiere salir. Ujú, ¿Cuál sería ujú. el paso a paso que debería seguir los padres? Bueno, eh, algo que siempre resalto entre padres e hijos es que los padres se encarguen de construir un espacio de comunicación, ¿ya? Pueden suceder las situaciones más difíciles, más dolorosas, pero si los niños sienten la presencia de sus padres y hay un canal de comunicación en el que los padres hablan, explican, contienen, hay menos probabilidad de que esa situación sea traumática para el niño, la niña o el adolescente, ¿ya? Porque los padres ayudan a procesar las emociones, ayudan a entenderse, son como que el filtro. Entonces, partiendo de eso, si es que se empieza a construir un espacio, un canal de comunicación que sea constante, ¿no? Que sea, o que sea frecuente, donde se pueda explicar, ¿no? Donde se empieza a practicar, sobre todo en niños pequeñitos, ¿no? De esta edad de 3 años. Si se les explica, ¿no? No una semana antes, no el día anterior al regreso, sino desde ya, ¿no? Mientras más pronto, mejor. Explicarle, practicar, mira, las cosas en tu colegio van a ser así, ¿no? El uso de la mascarilla, explicar por qué la mascarilla, en palabras que pueda incorporar, que pueda entender, eh, y darle la seguridad, ¿no? Transmitirle seguridad, ¿no? Hacerles saber que van a estar ahí, ¿no? Para lo que necesiten, para lo que quieran, lo que les pase. Esto va a ayudar a construir más confianza en el niño o la niña, ¿no? Eh, porque el padre, la madre va a estar ahí dando soporte, ¿no? Y va a estar transmitiendo que es seguro y que se puede hacer. ¿No? No va a Ujú. ser de un momento a otro, se necesita tiempo, se necesita constancia y se necesita repetición, porque a Mm. esas edades se necesita bastante repetición. Podría ser también como por etapas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el primer día va con la mamá y se queda 1 hora, el siguiente es ya no se queda la mamá, ¿no? Hasta que el niño vaya cogiendo más confianza. Sí, se puede hacer eso, pero básico es la preparación previa, ¿no? Ujú. De explicación, para que pueda ir construyendo esa idea, para que pueda ir adquiriendo seguridad, ¿no? Y si tiene algún temor, de alguna manera se pueda manejar previo, ¿no? Se pueda Ujú. darle contención. Ok, y aquí aprovechemos esta pregunta para también tal vez recomendar o darle algunas recomendaciones a los papás, cómo bajar esa ansiedad, ¿no? Ese temor al contagio de los niños, porque vemos que es necesario que regresen a las Ujú, aulas. ujú. Bueno, de todas maneras, eh, la mayoría de las personas tiene miedo, ¿no? Y es natural, es perfectamente comprensible y humano, ¿no? ¿Cómo bajar ese miedo? Eh, Viendo las posibilidades, ¿no? Informándose, ¿no? Si con la información no basta, pues explorando un poco a qué se debe tanto miedo, si es posible manejar los propios miedos, ¿no? De repente buscando ayuda profesional para uno mismo, ¿no? Porque el miedo está bien, puede ayudarnos a prevenir, pero si nos está paralizando y si nos está impidiendo ver de manera objetiva, ¿no? Las posibilidades, las oportunidades, o nos está haciendo ver demasiado grandes los riesgos, pues hay que revisarlos, ¿no? Porque no van a estar tranquilos, no van a ayudar a sus hijos así. Claro, claro. Bien decían en algún momento, bueno, padres ansiosos, hijos ansiosos, ¿no? Entonces es como una cadena. Tenemos aquí unas primeras preguntas. ¿Cómo podemos asegurar que el niño utilice bien la mascarilla en los menores de inicial? Ujú. Practicar, ¿no? De repente
ayudarlos o acompañarlos en la elaboración, en la decoración de una mascarilla, en la elección de una mascarilla de algún superhéroe, de algún dibujo que le guste, ¿no? Poniéndole las mascarillas a los muñecos, mira, jugando con las mascarillas. Los niños ya están incorporando el COVID en sus juegos desde hace un tiempo, ¿no? Y cuando lo Ujú. incorporan al juego es porque ya lo están procesando y lo pueden elaborar. Entonces, el juego es muy importante en una situación como esta, ¿no? Jugar a que, no sé, ahorita me acuerdo, ¿no? Que he visto fotos de niños jugando a que ponen a sus muñecos en fila para echarles alcohol en gel, ¿no? Mm. O que les están poniendo las mascarillas a los muñecos. Entonces, a través del juego se le puede explicar a los niños y para que ellos lo vayan incorporando, no una vez, varias veces. Claro, ¿no? ya lo Y estar normalizan. atentos, exacto, y estar atentos a las preguntas o a sus reacciones, a si pudieran tener alguna inquietud para explicarles, ¿no? La mascarilla se usa porque nos ayuda a prevenir que una enfermedad, ¿no? Es importante usarla, ¿no? Y bueno, darles las recomendaciones de una manera que ellos puedan entender y repetirlas, ¿no? Hacerlo de manera frecuente. Y asumo que también es importante el ejemplo, ¿no? Porque si le dices Claro. que tienes que usar mascarilla y tú adulto no la usas, entonces obviamente pues no siguen el ejemplo, ¿no? De todas maneras, ¿no? ah, pueden hacer, no sé, padres e hijos, comprarse el mismo modelo de mascarilla y el padre sale con la misma mascarilla que su hijo, entonces feliz. O la mamá con la niña, feliz, ¿no? O la Ujú. mamá con el hijo, felices, ¿no? El ejemplo, eh, mostrarles, mira, otras personas también usan las mascarillas, pero ¿por qué esa persona no usa mascarilla? Ah, ya, porque pasa esto, pero tú debes entender tal cosa, que te tienes que cuidar, y así, ¿no? Explicar, jugar, conversar, preparar. Escuchar Ujú. también, estar atentos. Ok. Bueno, aquí tenemos más es un comentario, me parece. En mi comunidad, la mayoría de niños y niñas ya no usan mascarilla, por lo tanto, ¿qué podría suceder si lo qué podría suceder si lo hacen en las clases presenciales? Ninguno de ellos se contagió. Bueno, quien ha hecho la pregunta tal vez podría contarnos un poco de su comunidad, ¿no? Porque donde más preocupación y donde más intensidad de casos ha habido en ciertas ciudades, ¿no? Probablemente no usen mascarilla porque hay menos contagios, hay menos riesgo, no lo sabemos, ¿no? Sería cuestión de ver eso. Y si es que se va a regresar a clases y se está exigiendo una normativa a los colegios para evitar el contagio, pues eh, es- eh, no va a depender tanto de los niños, ¿no? Sino de los profesores, de los directores que se encarguen de que esas medidas se cumplan, ¿no? Ujú. Entonces, por eso desde casa es importante que enseñarles a los niños también, ¿no? Para que puedan seguir las indicaciones. Tenemos justo a John Serna, que es la persona que hizo el comentario, que está levantando la mano. Le voy a abrir el micrófono para que pueda hablar. Sí, John, sí, sí, ¿me escuchan? sí, John, Sí, te John, ¿cómo está? Ya, escuchamos. sí, Buenas ¿qué tardes. tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, justamente te preguntaba porque ya desde hace un buen tiempo, ya los niños en mi comunidad ya no usan ya la mascarilla ya. ¿De Estoy hablando dónde más o eres, menos de John? hace, Narihualá, Catacaos. En Catacaos. Ok. Si mi centro de trabajo es en Narihualá, Catacaos. Ya no usan la mascarilla, aún hasta mamás, ¿ah? Aún Ujú. hasta mamás. Cuando Ujú. llegan al colegio yo sí los obligo que la usen, pero ya cuando salen del colegio se la sacan y andan normal. Y Ujú. ahora lo que a veces me quedo sorprendido, ¿no? Que la mascarilla es un instrumento para evitar el contagio, pero hasta ahorita yo no veo ningún niño, no hay ningún niño reportado Ujú. ya que haya tenido COVID. Sí, eso es lo que yo no Ajá. me entiendo. Ujú. Ok, gracias, John. Ok. Bien, no sé si entendí bien, que no había ningún niño reportado con COVID. Sí, lo que Ujú. me hace pensar esto es de que, digamos que su comunidad es como que está blindada tal vez, ¿no? Entonces, si ya no hay riesgo de COVID porque la mayoría no está
infectada, obviamente ya hemos visto que el virus se contagia de persona a persona por las gotículas de la saliva. Entonces, si no hay una persona que esté contagiada en la zona, pues el virus no va a, a multiplicarse hasta que alguien de fuera venga o alguien salga y equivocadamente pues se contagie y traiga el virus nuevamente a la comunidad, ¿no? Pero bueno, ahí también estamos viendo un tema de que ni los padres usan la mascarilla, por lo tanto los niños tampoco lo usan. Entonces es un riesgo latente, ¿no? Es como jugarte a la suerte. Ujú. Sí, y hay que estar atentos también a lo que dice el MINSA sobre la incidencia de contagios en las diferentes comunidades, en los diferentes distritos, departamentos o regiones, ¿no? Estar alertas a eso, ¿no? Y bueno, sí, la mascarilla es una medida de prevención, no hay que dejarse llevar porque otras personas no la están usando, ¿no? Sino incidir bastante, ¿no? En la repetición, en explicar por qué es importante el uso de mascarillas, ¿no? Pero los demás no lo hacen porque ellos sí, y bueno, probablemente va a llegar un momento que va a ser muy difícil luchar contra eso, ¿no? Por eso es importante mucho la comunicación, mucho la conversación con los hijos. Ujú. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué acciones deberían tomar en conjunto padres y profesores para evitar el contagio en colegios? ¿Quién debería ejercer un liderazgo? Y aquí creo que asocio un poco al comentario de John, porque el líder en el aula es el profesor, ¿no? Entonces, tal vez en la casa de los niños no, pero si el profesor dice que todos entran con mascarilla, pues todos tienen que entrar con mascarilla, ¿no? ¿Qué opinas, Emil? Sí, el docente desde el aula y el refuerzo de los padres en la casa. Es Ujú, un trabajo en equipo, así ¿no? es. Tiene que haber esa alianza, ¿no? Para que las medidas puedan cumplirse. Sí, efectivamente, ¿no? Pero en todo caso, a veces hay padres que no toman todavía conciencia, entonces le toca al docente exigirlo en su aula. Creo que Ujú. todos escuchamos una noticia en la que una profesora se quitó la mascarilla porque no le escuchaban bien los niños y al final la mitad del salón terminó contagiado, ¿no? No. Pero creo que es un doble, un doble reforzamiento en la casa y en los padres también. Además, otro tema importante, me parece, es encontrar el tamaño exacto de la mascarilla. Como bien decías, puede ser con dibujitos, ¿no? Con su dibujo favorito, pero también el tamaño, ¿no? Para que si le queda demasiado grande, pues por allí no pueda llegar el contagio. Sí, sí, lo más importante con las mascarillas es asegurar que toda esta parte esté bien sellada, Ujú. ¿no? Entonces, así no entra y sale aire sin filtrar, sin que sea filtrado por la mascarilla, ¿no? Entonces, la colocación, que esté en correcta posición, ¿no? Eso es básico, es primordial. Ujú, ok. Ahora, ¿cómo crees que va a impactar en esta generación de niños de pandemia más adelante el hecho de que estén con mascarilla, que solamente te vean los ojos, cuando lo normal es que puedas ver toda la expresión de la cara, ¿no? Si sonríes, si estás triste o no. ¿Cómo crees que eso va a impactar en su salud emocional en el futuro? Ujú. Bueno, les va a afectar de todas maneras, ¿no? Los seres humanos somos Ujú, sociables por naturaleza, ¿no? ujú, Vamos a buscar socializar, va a afectar, de hecho ya nos está afectando a todos, ¿no? Pero va a haber formas de adaptarse también, ¿no? Y también a medida que bueno, que vaya pasando el tiempo, los años, suponemos, ¿no? Que esperemos también que la situación vaya mejorando, ¿no? Pero esa falta de contacto, ese contacto que no es el mismo de antes, ¿no? De todas maneras va a dejar una marca, ¿no? Pero también va a estimular a buscar otras formas de conectarse con las personas. ujú. Sí, bueno, los seres humanos somos capaces de adaptarnos a diferentes situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones darías, por ejemplo, ahora que ya está por terminar el colegio y normalmente se toman vacaciones útiles, ¿no? Em, seguir con esas clases
o actividades virtuales o ya promover las actividades de interacción presenciales en parques o algunas otras actividades deportivas como natación, por ejemplo? Desde ya hay bastantes actividades en parques, ¿no? Al aire Ujú, libre, el riesgo de contagio es mínimo, ¿no? ujú. Ya hay clases de estimulación, talleres que se están haciendo en los parques, ¿no? Entonces eso es una súper oportunidad. Si de repente los padres, las familias no cuentan con los recursos para matricularlos de repente en estos talleres, en estas clases, pues pueden juntarse con otros padres de familia, organizar alguna actividad simpática, ¿no? En donde los niños y niñas y adolescentes puedan interactuar con supervisión, ¿no? Y sí, bueno, es importante, sería un inicio, ¿no? Una forma de ir preparándolos al contacto con otros, ¿no? Porque de hecho estas clases o talleres no son todos los días, ¿no? Es una forma de prepararlos para un regreso a clases presencial, que hay que recordar que es voluntario y gradual, ¿no? De otro lado, deportes como natación, bueno, también están habilitadas las piscinas, ¿no? El aforo es bastante menor al que se tenía antes de la pandemia, eh, pero también hay que ver que puede ser una actividad solitaria, ¿no? Es un deporte solitario. Claro. Tal vez otro tipo de deportes donde puedan tener alguna interacción y que esté al aire libre, aprovechando que ya viene el verano, entonces este, puede ser son buenas alternativas, ¿no? Claro. Ahora, de hecho, una forma de protegerlos es a través de la mascarilla, pero otra forma también es a través de una buena alimentación, ¿no? De hecho, el sistema inmune de los niños probablemente es mucho más fuerte que el de los adultos, por eso es que la gravedad no ha sido tan intensa como en adultos mayores, cuyo sistema inmunológico es mucho más débil, más frágil, ¿no? Entonces, también es importante una buena alimentación que les ayude a soportar si en el caso se contagian, pues que ellos solitos puedan afrontarlo. Ujú. Sí, sí, de hecho los niños y niñas tienen muchas menores probabilidades de desarrollar casos graves, Ujú, ¿no? O incluso de muerte. La probabilidad es bastante menor. ujú. Entonces, hay que tener en consideración esos datos, ¿no? Esa información. Sí, efectivamente. Nos comentan también, tenemos varios profesores aquí en el grupo, que el nivel inicial, los más pequeños, son los que no van a respetar el uso de mascarilla durante todo el tiempo que estarán en la escuela. Ahora, les comento una experiencia personal. Mi hermana está en España y tiene sus niños en el colegio, en lo que acá equivale, digamos, a jardín, y fueron los primeros que empezaron a sacar a los niños al colegio, ¿no? Desde hace un año ya casi. Entonces, lo que hacían las profesoras es que los sacaban por grupos pequeños y hacían que se separen en grupos también dentro del patio, ¿no? 4 grupos de 4 o 5 niños y entre ellos jugaban, ¿no? Y la mascarilla todo el tiempo hasta que tomaran el refrigerio, siempre alcohol dentro de la sala. Y por otro lado, que basta que alguno de los padres identifique que hay alguna persona infectada, inmediatamente se confinaban a todos los niños. Claro que es un poco estresante esa situación, pero la han podido soportar. Ya llevan más de un año yendo al colegio y Ujú. digamos que han retomado un poco casi la normalidad. Y los mismos niños ahora dicen, no, fulanito no está usando mascarilla, ponte la mascarilla. Entonces ya entre ellos se cuidan también. Claro. Sí, Tenemos, y si se fomenta el uso de la mascarilla a través del juego, es más fácil que la incorporen. Entonces, ujú, muchas canciones, muchos juegos, eso los va a motivar a modo de juego para que la utilicen y en la medida de lo posible no se la quiten. ujú, ok. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué papel deben jugar las escuelas y maestros en la prevención e intervención ante esta pandemia, sabiendo que tenemos muchos estudiantes de diversos tipos de familias con recursos y sin recursos adecuados? Mm. Bueno, por eso entiendo que el retorno es gradual, ¿no? Eh, entiendo también que están preparados, ¿no? Pero sí la función que debe tener el colegio es
procurar brindar la infraestructura, ¿no? Capacitar a los docentes, probablemente también capacitar a padres, ¿no? Y respetar, tener protocolos para tanto de prevención como para el manejo en caso haya algún infectado, ¿no? Y no es solo de las escuelas, esto es una política pública, ¿no? Ujú. Que tiene que estar muy enfocada para la prevención en los colegios. Sí, efectivamente. Tenemos acá otra pregunta. ¿El docente debería sugerir el tipo de alimento que debería llevar en la lonchera o una nutricionista? Eh, bueno, lo ideal sería una nutricionista, ¿no? Ujú, Pero eso es un recurso económico, ¿no? Es una inversión económica. ujú. Eh, Podría sugerirle el profesor, ¿no? Pero el profesor tendría que informarse bien, prepararse, ¿no? Para que pueda sugerir alimentos que ayuden al sistema inmunológico, a las defensas, ¿no? Ujú. Sí, bueno, de hecho que es más recomendable que sea un especialista. Hoy en día hay mucha información al respecto en redes. Inclusive nosotros tuvimos hace unos meses una charla gratuita también con nuestra nutricionista, Mariana Rafaeli, y sugirió también alimentos para no solamente fortalecer el sistema inmunológico y combatir el estrés, sino también para tu sistema inmunológico que se refuerce mucho más. Entonces también podrían tener el apoyo de una nutricionista, ¿no? Y como te digo, hoy en día es bastante accesible. Tenemos otra pregunta acá. Eh, Mi hija tiene 11 años, ella está feliz de regresar, pero la que no se siente preparada soy yo. Tengo mucho miedo que se enferme. ¿Debo mandarla o todavía debo esperar? Quien tiene miedo ahí es Janina, ¿no? Aquí hay que ver la manera de trabajar ese miedo, ¿no? Eh, y si Janina, eh, si a la hija de Janina le entusiasma, la motiva, lo debe necesitar bastante, ¿no? Hay que ver la manera de cómo manejar ese miedo para apoyarla en ese retorno tomando las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Que los miedos de los padres no limiten los deseos que son por los deseos y el bienestar de los niños, ¿no? Siempre y cuando estos deseos sean encaminados hacia su bienestar también, ¿no? Ujú. Es algo Sí, que debe manejar la madre. Ahí, ujú, Janina, le va a tocar a usted prepararse, ¿no? Fortalecerse también. ujú, sí, es verdad. Se ha tratado ya el tema del aforo en las aulas. Bueno, estos son unos temas un poco más de protocolos de seguridad. Aquí la charla está un poquito más orientada hacia el aspecto emocional, ¿no? Porque es importante, pero creo que también es un tema que ya se puede trabajar, ¿no? El aforo en las aulas obviamente debe ser menor, ¿no? Así como Sí, en los recreos también. sí, hay un plan piloto que se está llevando a cabo de retorno a aulas. Hay ciertos Ujú, colegios de Lima y Callao que han retornado a las clases presenciales. Solo van los niños que quieren o las familias que quieren, ¿no? Van poquitos alumnos, todos con mascarilla, los espacios ventilados, ¿no? Entonces, sí, de hecho es algo que se está viendo ahora, ¿no? Con este plan piloto se va a determinar las mejoras, qué es lo que debe implementarse, qué es lo que debe tenerse en consideración, ¿no? ujú, así es. Bueno, comentaban también aquí que hay escuelas que no tienen las condiciones necesarias, no tienen personal de limpieza ni agua permanente, ¿no? Que es normalmente lo vemos en las regiones más alejadas y sí, pues lamentablemente va a ser un bache bastante importante, pero creo que ahí también lo mencionaste en algún momento, es importante el trabajo en conjunto entre los padres, la escuela y las autoridades también para ver de qué manera se protegen entre ellos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, es un deber del Estado, ¿no? Asegurar las condiciones mínimas y lamentablemente sí es una realidad que muchos colegios de cualquier parte del Perú no tienen agua, no tienen servicios sanitarios adecuados, ¿no? Entonces, ahí el Estado es quien tiene que ocuparse de que se provean de las condiciones. Ujú.
Claro, o apoyarse entre ellos mismos, ¿no? Lo que decía en el momento, si está en la comunidad blindada y no hay contagios, pues ser mucho más exhaustivos en ver quién entra y quién sale y quién va a salir a un lugar donde puede estar expuesto, se cubra y se proteja para no traer el virus a la comunidad, ¿no? Aquí menciona otra pregunta, Elizabeth. ¿Cómo podría explicarle a los niños de inicial que durante el recreo no se podrán abrazar o que deben evitar tocarse? Ujú. ¿Se puede, se puede realmente? Sí, de hecho, han salido cuentos. El otro día vi un cuento de la editorial SM donde hablan de todo este cuidado personal, de la limpieza, del distanciamiento, que explica la pandemia bien bonito. Se puede explicar a través de cuentos, a través de canciones, a través del juego, ¿no? Estos son recursos que generan impacto y que los niños pequeños pueden procesar y pueden entender. Además, también de la conversación, ¿no? Si es que tienen preguntas, si es que tienen inquietudes, pero el juego, los cuentos tienen un gran impacto. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, entonces con esto ya vamos cerrando esta conversación. Muchísimas gracias, Emil, por tus recomendaciones, por la explicación. Ha sido bastante didáctica. No sé si quieras comentar algo final. Bueno, sí, cosas que siempre resalto, ¿no? Cuando hablo con padres de familia, eh, es que traten de construir este canal de comunicación con sus hijos, ¿no? Y recordar siempre que la influencia de los padres es muy fuerte en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, en la medida que los padres puedan buscar la manera de estar tranquilos, de manejar adecuadamente sus emociones, ¿no? De conversar, puedan conversar con sus hijos, pues los van a ayudar muchísimo, ¿no? A lograr eso que quieren, que es el bienestar, mayor seguridad, mayor independencia y mayor cuidado para, para las condiciones del retorno a clase, ¿no? Ujú. Perfecto. Muy bien. Y si desean atención psicoterapéutica con Emil Blondet, tenemos aquí el teléfono al cual pueden llamar para consultas o reservas de cita. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Todos los meses tenemos una charla y también recomendaciones e información que les puede ayudar sobre Ujú, cómo proteger nuestra salud mental, tanto de ujú. los adultos como en caso de los niños. Y con Jessica, esto, sí, perdona que te interrumpa, no se notó, me parece completo el número telefónico ni la información de, a ver, de contacto. déjame ver, mi pantalla está media rara, pero vamos a intentarlo nuevamente. A ver, ¿se puede ver ahora? Sí, ahí está mejor. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y los invitaremos próximamente a nuestro segundo, bueno, y el último encuentro de este año, que lo haremos en diciembre y pueden encontrar también recomendaciones en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Emil. Gracias a ti, Jessica. Gracias a todos que han estado aquí presentes. Ha sido un gusto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.